Ok, buenas noches. Buenas noches con todos. Soy el médico radiólogo Jonathan Sánchez. Es un placer para mí participar en esta nueva versión, en esta nueva edición del curso que ya es típico en todos los años de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta primera de mis tres clases que voy a tener en este curso, ilustrarles cómo se enfoca radiológicamente las artropatías para que les sea de utilidad en el caso de su evaluación de sus pacientes. Primero tenemos que definir para ver este enfoque lo que es una artropatía o artritis, que es a lo que nos vamos a referir de ahora en adelante, de lo que no lo es. Entonces, ¿cuáles son los signos que podemos encontrar en las artritis en general? Primero, en la radiografía, que es la técnica de elección inicial para este tipo de enfermedades, vamos a encontrar diversos signos. Vamos a encontrar regiones del hueso con densidad disminuida, a la que vamos a llamar erosiones, donde van a verse interrupciones en la cortical, que normalmente es una línea de densidad radiográfica cálcica, pero en este caso vamos a ver irrupción en esa continuidad, soluciones de continuidad llamadas erosiones. Normalmente semejan eh, que el hueso haya tenido algún tipo de mordedura, entre comillas, que es el símil que nosotros usamos para poder recordarlas mejor. También la radiografía puede observar partes blandas y las partes blandas se ven como una silueta muy tenue dependiendo de los factores que hayan proveído en la máquina al momento de tomar el examen, pero usualmente están incrementadas de volumen, sobre todo cuando la etiología es inflamatoria. Luego, también podemos tener osteopenia periarticular. En este caso, esto representa la disminución de la densidad alrededor de las articulaciones debido a una hiperemia. Normalmente esto también es de carácter inflamatorio. También en otras radiografías vamos a observar pinzamiento articular, reducción del espacio articular que normalmente tendría que verse en la rodilla, en el hombro, en la muñeca. Esto ya no va a estar presente, va a reducirse hasta desaparecer y a eso se le llama pinzamiento. También tendremos esclerosis, que significa el aumento de la densidad radiográfica, es decir, se vuelve más blanco en la radiografía, debido a que usualmente se pierde el cartílago, se pierde el espacio que separa las dos superficies articulares y el hueso, como un mecanismo de defensa, se hace más grueso y esto se traduce en esclerosis. Los osteofitos, que son estas puntas, estos labios que crecen en los márgenes articulares, no solo de la rodilla, como vemos acá, sino también en la columna, donde son más conocidos, en la mano, etcétera, representan también una reacción proliferativa del hueso de defensa ante las cargas que anormalmente ya son soportadas sin presencia del cartílago. Tienen una etiología similar a la esclerosis. También podemos observar quistes subcondrales y estos quistes subcondrales son también una reacción de la superficie ósea ante la ausencia de un cartílago. Como podrán ver, estos últimos signos normalmente ocurren en articulaciones que han tenido un proceso de desgaste, también conocido como osteoartritis. Pero no nos adelantemos todavía. Primero recordemos estos signos en la radiografía que nos van a distinguir lo que es una artropatía o una artritis de lo que no lo es. Pero así como hay en radiografía estos signos, también van a ver en la resonancia. Y en la resonancia tenemos algunos de ellos y otros nuevos que podemos distinguir. Por ejemplo, empezando de izquierda a derecha, acá vemos un tobillo en secuencia de densidad protónica. Normalmente en el segmento musculoesquelético la resonancia está hecha en secuencia T1 y en densidad protónica, en reemplazo de la T2, aunque también puede usarse T2, que como ustedes sabrán, el líquido se ve blanco, se ve hiperintenso, que es el vocabulario que usamos nosotros en la secuencia T2, pero normalmente el protocolo incluye densidad protónica que brinda un poco más de contraste entre las partes blandas. Pero igualmente en la densidad protónica el líquido también se va a ver blanco, es decir, hiperintenso. Entonces acá vemos una secuencia de densidad protónica en la cual observamos acá la tibia, acá vemos el astrágalo y acá vemos el calcáneo, ¿no es cierto? El tendón de Aquiles y el resto del pie.
Acá observamos edema medular, es decir, la médula ósea está más hiperintensa de lo que normalmente debería estar, como en este caso. Aquí está más hiperintensa, quiere decir que tiene más contenido líquido de lo normal. Eso ocurre en la inflamación. Y en la inflamación no solo ocurre cuando hay una injuria directa sobre la articulación, sino también cuando las superficies óseas están contactando directamente una con otra, como el caso de la osteoartritis. La esclerosis también se puede ver indirectamente, dado que la mejor herramienta para ver esclerosis es la radiografía y la tomografía, dado que pueden observar mejor la cortical, pero la resonancia magnética no es lo ideal porque la cortical se va a ver de color negro, se va a ver hipointensa en todas las secuencias, dado que el calcio no reacciona muy bien a los parámetros que usamos para ver en una resonancia magnética las estructuras. Así que si vemos una cortical mucho más hipointensa, mucho más gruesa, indirectamente nos está indicando que hay esclerosis. Pero usualmente no vamos a concluir esto en el informe de los radiólogos porque no es la modalidad electiva para ello. Luego los osteofitos también van a ser otra de los signos presentes, así como en la radiografía. Aquí vamos a ver afilamiento, donde debería ser romo. Luego acá observamos, en este caso, esto es una rodilla. Este es el fémur, esta es la rótula y esta es la tibia. La estamos observando en un corte sagital. Entonces acá podemos observar que la cavidad articular de la rodilla está con la sinovial muy engrosada, está captando contraste y esto es porque esta es una secuencia T1 contrastada. A diferencia de la densidad protónica, el líquido en este caso es de color oscuro, es hipointenso y es característico esto de una artritis inflamatoria. Pero vean mejor aquí, también en el centro del hueso del fémur, también vemos un patrón similar. Vemos un realce periférico en el medio de un centro que es de densidad, de intensidad líquida. Y en este caso es característico de los abscesos óseos. Este paciente tiene una osteomielitis con afectación articular que característicamente son muy captadoras de contraste. El contraste que se usa en la resonancia es el gadolinio. Entonces, acá tenemos otra característica que podemos ver muy bien en la resonancia. Las erosiones también se pueden observar en la resonancia magnética y en este caso vemos una secuencia T1 donde el líquido es hipointenso pero no es contrastada. Si fuera contrastada, podríamos ver esto realzar, porque usualmente las erosiones se acompañan de un componente inflamatorio. Pero sí se puede ver característicamente, así como en la radiografía, que el hueso ha perdido una parte, como si le hubieran dado un mordisco. Acá podemos ver otra muñeca, igual que acá, pero esta es otra secuencia. Esto es densidad protónica porque el líquido articular es hiperintenso, ¿no es cierto? Es muy fácil, solamente tienen que ver líquido para poder orientarse en qué secuencia están. Ahora, si no ven líquido, es un poco más difícil, pero hablando estrictamente de las partes óseas en sistema musculoesquelético, siempre va a haber una parte del cuerpo que tenga membrana sinovial, ya sea tendón o ya sea una articulación. Así que en esta parte no va a ser muy difícil distinguir. Acá podemos observar justamente el aumento del líquido articular que condiciona un derrame o efusión articular. Eso no se puede ver en la radiografía. En la radiografía a veces podemos ver algunos signos indirectos de fusión articular, como por ejemplo cuando se borra el perfil normal que distingue diferentes capas musculares y todo se vuelve una sola densidad de partes blandas. Eso, por ejemplo, arriba de la rodilla, alrededor del tobillo o en el codo, en la radiografía, nos indirectamente nos permite sospechar que hay una efusión, un derrame. Pero observar el líquido directamente solo se puede hacer por dos formas, por la ecografía y por la resonancia. La tomografía también, pero es mucho más difícil porque todo tiene una densidad muy parecida. Entonces, estos son los signos que se pueden observar en la resonancia magnética. Si se dan cuenta, son un poco diferentes que en la radiografía. Todo lo que no tenga esto no es una artropatía. Y a eso voy en esta primera parte. Estos son los signos que van a ayudarles a distinguir en una resonancia y en una radiografía lo que es una artropatía, lo que es una artritis. ¿Qué no es una artritis? Todo lo que está acá
no es artritis. Veamos rápidamente qué cosa es cada uno. Acá vemos una cabeza del fémur en el acetábulo, acá también, pero vemos que tiene líquido alrededor. Es una secuencia de densidad protónica o T2 que nos ilustra también dentro de la médula ósea de la cabeza del fémur. Vemos una forma en semiluna muy irregular que tiene una hipointensidad con respecto al resto de la médula. Este paciente tiene, por ejemplo, una anemia de células falciformes y en estos pacientes, como recordarán, hay una necrosis avascular de las cabezas femorales. Esto es lo que le ocasiona a este paciente. Esta es una necrosis avascular y la diferencia está en que en contraste con las artropatías, donde los cambios en edema medular son en ambas superficies, acá solamente va a haber en una. Por lo tanto, no es una artropatía. ¿Qué otra cosa más tenemos aquí? Acá tenemos otra vez un cambio que solo está limitado a una superficie. En este caso es otra cabeza de fémur. Este es un tumor. Este es un condroblastoma que está en la epífisis femoral. Acá tenemos otra lesión que solamente se limita a una de las dos estructuras articulares, en este caso cuello femoral, margen interno. Vemos esta lesión en forma de anillo, paciente con dolor intermitente que aumenta en las noches y que responde muy bien a AINES. Es un osteoma osteoide. Una vez más, no es una artropatía. Y acá tenemos otra lesión, en este caso es una rodilla infantil donde observamos los núcleos de crecimiento epifisiario y acá vemos justo limitado a la metáfisis esta imagen lítica radiolúcida en el centro de la metáfisis tibial proximal. En este caso es una osteomielitis. Obviamente no llega ni siquiera a la epífisis por la barrera del cartílago de crecimiento y tampoco afecta al resto de superficies articulares, así que podemos decir que esto no es tampoco una artropatía. Muy bien, entonces una vez que ya quedó claro estos conceptos de signos radiológicos, esta propedéutica radiológica, acá podemos observar en el siguiente capítulo cómo distinguir los dos grandes tipos de artropatías, los dos grandes tipos de artritis. Tenemos que distinguir si es una artritis seca o una artritis húmeda, una que tiene como componente principal el desgaste del cartílago y otra que tiene como componente principal la inflamación. Acá tienen ustedes las principales diferencias que podemos observar. En una de ellas va a ser bastante proliferativa, entre comillas, y con eso me refiero a que el hueso va a empezar a crecer, tanto en su superficie como la esclerosis que hemos visto, ¿no? En que el hueso contacta uno contra otro ante la ausencia del cartílago y podemos observar el crecimiento en los márgenes, que serían los osteofitos, que también es otra de las manifestaciones proliferativas. Proliferativas entre comillas, como para que se acuerden, porque usualmente asociamos esta palabra a algo neoplásico, ¿no? Pero en este caso tenemos este patrón, ¿no? Patrón donde el hueso crece. Y tenemos en este otro lado el patrón donde el hueso se destruye. En este caso tenemos bastante inflamación, ya sea en la entesis, que es en la inserción ligamentaria, o en la misma membrana sinovial, o en las otras estructuras adyacentes. Todos estos procesos inflamatorios hacen que a la larga el hueso termine por resolverse y erosionarse. Hay casos especiales que vamos a ver después, pero en este segmento nos vamos a abocar a distinguir entre estos dos grandes tipos. Muy bien, ¿cuál es cuál entonces? Rápidamente, ¿cuál es cuál? Muy bien, ustedes pueden observar que lo de arriba hay una gran pérdida de hueso, pero en forma de mordiscos, ¿no? Erosiones muy notorias, grandes, acá en las articulaciones metacarpo-falángicas. Acá podemos observar también que hay irregularidades en la superficie ósea, acá esta lesión radiolúcida, junto con esclerosis y pinzamiento, no hay espacio articular en la cabeza del fémur, y acá también podemos ver el pinzamiento y también algunas áreas radiolúcidas. En este caso, todas las de arriba son artritis húmedas, artritis inflamatorias. En cambio, las de abajo tienen todo lo contrario. Las de abajo tienen más bien pura esclerosis aquí, ¿no? Pura esclerosis en las metacarbofalángicas, tenemos crecimiento de osteofitos con esclerosis, el espacio no está tan pinzado ciertamente, y acá tenemos en la muñeca más osteofitos, más esclerosis y pinzamiento articular, pero no vemos erosiones por ningún lado, ¿no? Esto es una artritis condropática o seca. Acá igualmente en la resonancia también podemos distinguirlas.
No es exclusivo de la radiografía este tipo de manifestaciones. Por ejemplo, estas de acá, tenemos gran pérdida de algunas partes de los huesos por las erosiones que condicionan esta inflamación muy marcada de la sinovia, en este caso, de esta muñeca. Todo está edematoso y está incrementado de volumen esta sinovia. Acá tenemos también un cierto edema en ambas partes, tanto en el acetábulo como en la cabeza femoral, que debería estar de esta densidad, pero miren, está hiperintenso, esto es edema. También tenemos un poco de derrame, pero no tenemos crecimiento, no tenemos osteofitos. Acá también tenemos este codo. Este codo es un poco difícil de ver porque está en sagital, pero ustedes simplemente fíjense en este húmero distal, paleta humeral, que está cortado de tal manera que estamos viendo la fosa olecraniana por atrás, parte de la fosa coronoidea por adelante y la tróclea. Y este es naturalmente el cúbito. Y acá podemos observar que la sinovia está muy incrementada de volumen, está hiperintensa, está muy edematosa, puramente inflamatoria. Y acá tenemos un tobillo. Este tobillo también es un poco difícil de ver. Ahorita los voy a orientar. Este es un corte coronal, esta es la tibia, este es el peroné distal y este es el astrágalo, ¿no? En una vista coronal. Y acá vemos que todo el espacio articular que normalmente forma la mortaja está también, igual que este codo, ocupado por esta sinovia que está muy agresivamente inflamada y está erosionando el hueso. Todo esto es artritis inflamatoria o húmeda. Y en este caso tenemos acá todo lo contrario. Acá tenemos también edema en ambas partes de las articulaciones, pero no tenemos erosiones. Miren, no falta nada del hueso, no ha crecido la sinovia. Y es más, hay algunas partes que están más escleróticas que otras. Y en esta rodilla también tenemos esclerosis, tenemos pinzamiento articular, tenemos formación de osteofitos, pero no tenemos lo que hay en el otro lado, esta sinovia, este edema periarticular altamente inflamatorio no hay aquí. Y estas son las radiografías de estos pacientes. Las radiografías también se puede observar lo mismo, la esclerosis en las artritis que son condropáticas y la erosión de las artritis inflamatorias. Acá no era muy fácil de ver la erosión en este caso del fémur, pero acá se puede observar mejor. Miren esta irregularidad. Está algunas muescas, algunas soluciones de continuidad muy tenues en la superficie ósea. Y también podemos observar lo que les decía, ¿no? El abultamiento de la cápsula sinovial por una efusión articular, que en este caso de la radiografía solo se puede suponer e insinuar por este signo indirecto, ¿no? Obviamente se puede comprobar con la resonancia magnética. Muy bien, hay patrones mixtos porque no todo en la medicina es blanco y negro, sino también hay una escala de grises aquí. Y en las artropatías no va a ser diferente. Una de las enfermedades que son especiales en este sentido es la gota, porque la gota puede darte tanto erosiones como esclerosis. Puede darte síntomas de ambos tipos de artritis y en este caso esto lo está ejemplificando porque acá vemos los mordiscos de la erosión, las partes que faltan de esta cabeza del primer metatarsiano, pero acá también podemos observar que hay puntas que salen, estos son los osteofitos, y acá vemos incremento del grosor de las superficies óseas con pinzamiento que son características de las condropáticas. Entonces, también podemos observar incremento de la densidad de partes blandas aquí alrededor de la primera articulación metatarso-falángica del pie, que es característico, si ustedes recuerdan, es característico de la gota, ¿no? La podagra. Y acá vemos un tipo especial de tomografía, que es la tomografía computarizada o también llamada de energía dual, dual energy, donde utiliza dos parámetros diferentes de rayos X para poder así diferenciar ciertos tipos de material, como en este caso los cristales de urato, que están de color verde. No son de ese color, sino que el mismo sistema los colorea para poder distinguirlos bien. Otro de los patrones mixtos que nosotros probablemente lo veamos muy bien, que vamos a tocar como diagnóstico diferencial de la osteomielitis en la clase de mañana, es la neuroartropatía diabética.
Estos pacientes no tienen propiocepción, como ustedes saben, estos pacientes pierden propiocepción y usan su articulación hasta que se destruye. Y en este caso podemos observar que el arco se aplana, los dos arcos, tanto el medial como el lateral. Obviamente más notorio va a ser en el medial. Acá podemos observar que las articulaciones van a empezar a dislocarse poco a poco, van a empezar a desalinearse los huesos del tarso. Miren este espacio que hay desde los dos primeros rayos. Justamente esto no debería existir, debería estar más junto, pero este es uno de los ejemplos de lo que les estoy diciendo. Las articulaciones tanto de Lisfranc como de Chopard van a desalinearse poco por poco. Va a haber una inflamación porque los huesos no van a poder transmitir al cerebro que están siendo mal alineados, que están transmitiendo cargas anormales y entonces va a haber edema, edema medular óseo característico de la inflamación. En la tomografía no se va a ver el edema, pero sí se va a ver algo característico, que son los fragmentos. Conforme van a irse usando las articulaciones de forma continua y progresiva, el hueso va a empezar a estallarse, va a empezar a fragmentarse. No confundir con erosiones. Estos son fragmentos que salen de las articulaciones en contacto por sobreuso, que es característico de la neuroartropatía diabética. Normalmente las erosiones no dejan fragmentos tan grandes alrededor de las articulaciones. Por eso es una característica. Y esto puede tener, como pueden observar, tanto esclerosis de la artropatía condropática como el edema de la artropatía húmeda inflamatoria. Otro de los patrones mixtos es cuando un paciente, por ejemplo, con artritis, le da artrosis. No hay que olvidar eso. Ahora vamos a ver cómo diferenciar inflamación de infección, porque son las dos principales características que nos pueden causar este tipo de enfermedades, este tipo de patrones. Muy bien, entonces para eso simplemente debemos contar. Ya sé, contar muchas veces es un fastidio, sobre todo cuando el paciente no lo tenemos a mano, pero ustedes en el futuro van a tratar a estos pacientes, así que traten de encontrarles en la historia antecedente de sufrir algún tipo de artralgias, antecedentes familiares o que ellos mismos a veces saben que tienen una enfermedad musculoesquelética, pero no lo dicen simplemente porque no se les pregunta. En estos casos es muy importante saber. Entonces, acá tenemos un paciente que ha tenido dolor, sintomatología por 6 meses. Acá vemos pinzamiento, irregularidad y algunas erosiones también en la mortaja tibial. Este es el astrágalo. Este es la proyección lateral donde podemos observar también lo mismo, irregularidad de las superficies articulares y algunos puntos que nos sugieren erosión. Acá vemos un espolón calcáneo que es totalmente inofensivo. Y en la resonancia podemos observar que ciertamente hay gran edema medular y también hay bastante componente erosivo y asimismo incremento de la intensidad de la membrana sinovial. En este caso, este paciente eh, resultó que en el análisis de líquido sinovial tuvo tuberculosis. En este caso, este paciente tuvo solamente una articulación afectada. También podemos observar en las articulaciones sacroiliacas algunos ejemplos de lo que les estoy diciendo. Para ilustrar, aquí en la línea superior vemos estas articulaciones sacroiliacas del lado izquierdo y del lado derecho, las alas del sacro y también las alas ilíacas. Se puede ver un poco extraños, tal vez porque estamos descendiendo en los cortes, que son axiales, y probablemente no tome la forma que toma, por ejemplo, en los cortes coronales, como en este caso, ¿no? Hay que acostumbrarse también a distinguir la anatomía de forma axial. Pero acá lo que quiero ver es que acá pueden observar que hay bastante hipointensidad alrededor de las articulaciones sacroiliacas. Esto es un signo de esclerosis, en este caso en ambos lados. Acá vemos otro paciente donde tiene también edema, edema periarticular en las sacroiliacas también. Y acá también podemos observar lo mismo. En este caso, estos pacientes han tenido una espondilitis anquilosante, que es un ejemplo de una espondiloartropatía seronegativa. Ambas articulaciones están mal y obviamente las articulaciones de la columna vertebral, intervertebrales también. Y acá tenemos en esta fila de abajo, lo contrario, pacientes que han tenido una sola articulación anormal. En este caso vemos la hipointensidad alrededor de esa articulación
que en la secuencia T2 observamos que ciertamente es edema, hay pinzamiento, irregularidad de las superficies, que también se ve en el plano axial. En este caso, este paciente también tenía tuberculosis. Como pueden ver, contar las articulaciones afectadas es muy importante para distinguir la causa. Muchas veces también naturalmente nos podemos equivocar, pero en este caso se trata de centrar el diagnóstico a lo más probable. El 99% de veces donde hay una monoartritis sin antecedentes es infecciosa. Muy bien, acá también tenemos otros tipos de etiología inflamatoria, como en este caso tenemos los dos fémur que tienen edema en ambas partes, por lo tanto es una artropatía. No tenemos crecimiento óseo, es una artropatía inflamatoria. Tenemos también compromiso de la sínfisis del pubis y en este paciente también había compromiso de los cuerpos articulares y en este caso era también una espondiloartropatía. En este caso vemos una muñeca. En esta muñeca vemos una proliferación de la sinovia hiperintensa que se distribuye alrededor de los huesos del carpo. Vemos también algunas irregularidades con erosiones muy pequeñas todavía. Rarefacción. La rarefacción nosotros le decimos a la pérdida de la densidad ósea periarticular que es característico de la hiperflujo de sangre que uno puede encontrar alrededor de las articulaciones que están inflamadas. Hiperemia. En este caso es un corte axial de la muñeca donde también vemos lo mismo, ambas resonancias y esta radiografía, ejemplos de artropatía inflamatoria. Y bueno, ustedes saben también que hay diferentes tipos de patrones de afección articular que pueden ayudarnos a diferenciar una artritis reumatoide de una osteoartritis. Ambas son diferentes. Este es una artritis reumatoide, donde es naturalmente la causa inflamatoria. Y acá a la derecha tenemos una osteoartritis que es naturalmente condropática. Vemos que la mayoría de articulaciones afectadas en la artritis reumatoide van a ser proximales, mientras que en la osteoartritis va a afectar más globalmente la mano. Un solo compartimiento, el medial de la articulación de la rodilla, acá los dos. Todo el compartimiento articular de la articulación de la cadera en el caso de la artritis, y acá simplemente dos puntos principales, el medial y el superior, y sobre todo afecta las articulaciones que están a lo largo del primer rayo, ¿no? El rayo del dedo pulgar en el caso de la osteoartritis, y acá afecta todos los huesos del carpo, todas las articulaciones del carpo en el caso de la artritis reumatoide. La etiología infecciosa, como ustedes saben, es un poco difícil, prácticamente imposible de distinguir qué agente es, si es estáfilos, si es tuberculosis, si es estrepto, si es salmonela, si es otro tipo de bacteria, solamente por el estudio por imágenes. Entonces, ante una sospecha siempre tiene que cultivarse el líquido o tomarse una muestra de la articulación, como en estos dos casos que también fue tuberculosis, uno en el pie y otro en la articulación sacroiliaca. Muy bien, entonces, en cuanto a la etiología de la inflamación, porque ya vimos que en la etiología de la infección es un poco difícil, la etiología de la inflamación normalmente no nos centramos, al menos los radiólogos, en perseguir activamente la etiología. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que solo se diagnostican con la clínica sin necesidad de bombardearle al paciente con estudios de imagen. Entre ellas están las enfermedades de aquí, la artritis, psoriasis, lupus, etcétera, ¿no? Todas estas de aquí pueden ser diagnosticadas con laboratorio, clínica y un buen examen físico, historia. Pero hay enfermedades que no. Hay enfermedades cuyo diagnóstico es difícil o casi imposible con la clínica solamente, como las de abajo. Entonces, para esto, si nosotros aguzamos los sentidos, requerimos en el reporte nuestra sospecha y nosotros estamos atentos más a las complicaciones, aunque las de arriba también nos pueden dar complicaciones, pero el motivo acá, sobre todo en estas, es más que nada diagnóstico. En este es más que nada ver la progresión y las complicaciones en sí. Si se dan cuenta, la gota puede estar en los dos lugares. Es una enfermedad un poco difícil de tratar, tanto desde el punto de vista diagnóstico y también a veces desde el punto de vista terapéutico. Pero les voy a dar algunas pinceladas de cómo distinguir diferentes tipos de inflamación. En este caso tenemos acá a la derecha un tipo de inflamación que solo se encuentra en la artritis reumatoide. La artritis reumatoide va
a inflamar la membrana sinovial y esta a su vez en el contacto con el hueso va a empezar a erosionar. En cambio, la psoriasis y otras entesopatías, incluidas las espondiloartropatías seronegativas, van a inflamar las entesis, que son las inserciones de las cápsulas de los ligamentos en el hueso. Por esta razón, las erosiones van a estar mucho más alejadas de la superficie ósea articular en comparación con la artritis reumatoide, por ejemplo. Van a estar más lejos. Obviamente va a haber un cierto grado de sinovitis, pero no va a ser tanto como la artritis. Y en el caso de la osteoartritis degenerativa no va a haber inflamación y si la hay va a haber muy bajo grado porque realmente sí hay, solamente que es imperceptible radiológicamente y lo que va a haber es un desgaste con lo característico que hemos visto, las marcas proliferativas, osteofitos y esclerosis. Muy bien, entonces acá podemos observar a la izquierda una artritis reumatoide. La artritis reumatoide afecta sobre todo articulaciones proximales, como ya hemos dicho, metacarpofalángicas y afecta sobre todo en banda, ¿no? Afecta de esta forma. En cambio, por ejemplo, las espondiloartropatías seronegativas afectan todo un rayo completo. Miren acá, erosión, erosión y erosión. Todo un rayo completo está afectado. Otra característica que nos diferencia entre las dos es que la artritis va a haber bastante rarefacción. ¿Se acuerdan ustedes la hiperemia inflamatoria, la hipodensidad periarticular del hueso? Esto va a haber en la artritis característicamente. Todo el hueso va a perder su densidad. Es como si tuviera osteoporosis focalizada en un solo sitio. Aparte, obviamente, de las muescas erosivas que podemos ver. El hueso se va a destruir conforme pase el tiempo. Va a fragmentarse, cambiar de forma y finalmente va a desaparecer. En cambio, en las espondiloartropatías seronegativas no va a ocurrir eso. En las espondiloartropatías seronegativas lo que va a pasar es pinzamiento, algunas erosiones ciertamente, pero estas erosiones no van a destruir el hueso, van a empezar a aumentar la densidad del hueso en las zonas donde ocurren. Va a haber erosiones dentro de un contexto de esclerosis, que eso no va a haber en la artritis. En la artritis va a haber pura rarefacción. En las espondiloartropatías no va a haber rarefacción. Si se dan cuenta, la muñeca está de una densidad ósea prácticamente normal. Y conforme pase el tiempo, los huesos acá no se van a destruir, van a unirse unos con otros. Va a haber una anquilosis. Los espacios articulares van a desaparecer, pero los huesos van a permanecer. A diferencia de acá, que los huesos se van a destruir en la artritis reumatoide. Muy bien, entonces, para finalizar, las grandes imitadoras de todas las artropatías, que son las espondiloartropatías y las acroileitis, ya que no tienen clase de eso, vamos a darles una pincelada para que puedan salir con esto también aprendiendo. Las espondiloartropatías deben su nombre porque afectan clásicamente la columna vertebral, pero ojo que estos pacientes también pueden tener afectación sacroiliaca y también afectación en caderas y en sínfisis del pubis. Ojo, no se vayan a olvidar. Característicamente podemos tener dos tipos de lesión en la resonancia. ¿Por qué? Porque en la radiografía no se van a ver, ni en la tomografía muy pocas veces. La resonancia es de elección para este tipo de pacientes. Y en este caso tenemos lesiones en las esquinitas de las vértebras. Vemos estas zonas de hiperintensidad en secuencia T2. Es importante que tengan saturación grasa, es decir, que la secuencia T2 tenga la grasa de color negro, hipointensa, que es necesaria para que resalten las áreas con edema. Estas lesiones en las esquinitas se llaman lesiones de Romanus, que son lesiones inflamatorias, y conforme pase el tiempo van a empezar a reemplazarse por grasa. Entonces, en las lesiones inflamatorias de tipo lesión de Romanus, en el tiempo van a empezar a desaparecer también con la saturación grasa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la inflamación en la vértebra tiene un patrón característico. Primero es agua, inflamación por hiperemia, pero conforme pasa el tiempo se vuelve grasa y conforme pasa más tiempo todavía se reemplaza por hueso, se hace esclerótica. Este es uno. Luego tenemos la lesión de Anderson, y la lesión de Anderson se parece mucho a los nódulos de Schmorl. Los nódulos de Schmorl los vamos a ver mañana también en la clase de degeneraciones de columna vertebral, pero en este caso vemos que la lesión de Anderson son mucho más grandes y ocupan prácticamente toda la superficie de la articulación intervertebral que está en medio el disco está en medio de esa articulación. En este caso se describe como una discitis, una inflamación
inflamatoria. Y típicamente la lesión de Anderson es aguda, ¿no? Las mismas secuencias deben utilizarse para las dos. T2 con saturación grasa. Acá vemos también un tipo de inflamación que semeja a un nódulo de Schmorl, pero no es tan amplia como una lesión de Anderson, que también puede ocurrir en este tipo de espondiloartropatías, la espondilitis anquilosante, por ejemplo. Y en este caso es un poco problemático porque si son pocas o si solamente vemos en una sola vértebra, probablemente tengamos problemas para distinguirlo de un nódulo de Schmorl degenerativo, que es por degeneración discal, no tiene nada de inflamatorio. Si lo vemos en muchas vértebras, es probable que no sea más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en el romanus, que son las esquinitas, si las vemos, por ejemplo, en 3 esquinas, en total en toda la columna, alcanzamos un 81% de especificidad. Y si el paciente es menor de 40 años, esta especificidad, adivinen qué, sube hasta 97%. Imagínense. Entonces, mientras más vértebras tengamos mal, mejor va a ser nuestra precisión diagnóstica. Siempre recuerden T2 con saturación grasa o si no, si es que tienen más duda todavía, una secuencia STIR que es solamente susceptible a el edema óseo. En cuanto a las sacroileitis, las articulaciones sacroiliacas son combinadas. Ustedes saben que tienen una parte que es cartilaginosa, pero otra parte que es una lesión, una articulación sindesmótica, unida solamente con un ligamento. En este caso tenemos una graduación vía radiografía. La articulación, conforme se vaya afectando más, va a hacerse más pinzada, va a hacerse más esclerótica. Y acá les dejo el nombre, los criterios ASAS, que no se actualizan desde 2016 para resonancia y los de Nueva York. Otra cosa importante que tienen que recordar en estos pacientes es que cuando vean lesiones en columna y estén sospechando de eso, pídanle sin miedo una resonancia de pelvis y de caderas. Pídanle sin miedo. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar pacientes en estadio inicial de las espondiloartropatías seronegativas, como la espondilitis anquilosante. Es mucho más fácil ya hallarlos cuando la columna ya está, por ejemplo, en la famosa columna en bambú, ya el paciente está fuera de toda salvación. Pero cuando todavía conserva cierta movilidad, ocurren estas lesiones que le hemos visto, la de Romanus y la de Anderson. Es nuestro deber tener que distinguirlas tempranamente para poder al paciente darle calidad de vida. No podemos esperar a que aparezcan en los rayos X. ¿Por qué? Porque los rayos X solo se hacen positivos 4 a 11 años después de la resonancia magnética. Imagínense cuánto se demora, cuánto tiempo se demora el paciente en encontrar la respuesta a su diagnóstico. Por eso es que es importante sospechar estas lesiones sacroiliacas siempre que ustedes sospechen de una espondiloartropatía seronegativa o encuentren una columna media extraña, como en este caso de los signos de la izquierda. Como por ejemplo en la radiografía, que ya estos pacientes ya es muy tarde, ¿no? La columna en forma de bambú, donde podemos observar la calcificación del ligamento longitudinal anterior, que a diferencia de los osteofitos, que son mucho más gruesos y son transversos, acá es longitudinal y mucho más fino. Acá también podemos observar el problema, ¿no? Cuando es un solo tipo de espacio intervertebral afectado, con ese cambio inflamatorio, podemos patinar muchas veces. No va a ser un diagnóstico tan certero. ¿Por qué? Porque las infecciones nos pueden dar ese tipo de problemas. Tal vez en el caso de la tuberculosis, mal de Pod, nos podamos salvar. ¿Por qué? Porque la tuberculosis nos da partes blandas inflamadas alrededor de la vértebra, cosa que no nos da la espondilitis anquilosante. Cuando se hace muy crónico y la columna está fusionada parcial o totalmente, como ustedes pueden ver aquí, los espacios intervertebrales están fusionados. La columna se vuelve tan rígida que el paciente en un mal movimiento se puede romper la columna y en este caso los trazos de fractura van a estar alineados con los espacios intervertebrales. Miren acá, acá atrás está este arco posterior de la vértebra, está seccionado. Tiene que ser continuo, pero en este caso está seccionado y lo podemos ver mejor en las secuencias donde se puede ver edema óseo. Esto ya es una espondilitis anquilosante del tipo crónico. Y bueno, acá la sacroileitis también, o puede ser de un solo lado. Como ustedes saben, la medicina no todo es blanco y negro, sino también es en escala de grises, como ya dije antes. Es un problema ciertamente cuando la espondilitis anquilosante da una sacroileitis unilateral, pero puede ocurrir. También podemos observar aquí, en este caso, esta es una secuencia sin saturación grasa. Y acá quiero que se fijen en este sacro todo blanco, todo hiperintenso. No es que esté inflamado. Si se dan cuenta, esta es una secuencia T1
T1 porque el líquido, por ejemplo, de los discos que normalmente están hidratados son brillantes en T2, en T1 son grises, son hipointensos. Esta es una secuencia T1. Siempre busquen el líquido. Y acá podemos observar que la grasa es brillante, es hiperintensa. Quiere decir que no es una secuencia con saturación grasa, es una secuencia normal. Y en este caso vemos que el sacro está de la misma intensidad que la grasa. Este sacro está prácticamente con secuelas inflamatorias. Toda la médula ha estado una vez inflamada con edema y como ustedes recuerdan lo que dije antes, ¿qué pasa con el edema? Primero es agua, luego es grasa y luego es hueso, ¿no? Entonces acá está con secuelas inflamatorias. Y eso es todo. Ya saben ustedes distinguir lo que es una artropatía de lo que no lo es, las distintas causas de una artropatía, si es inflamatoria o si es condropática, si es infecciosa o si es degenerativa o inflamatoria. Ya ustedes saben que tienen que contar, hacer una buena historia al paciente y siempre, siempre recuerden en el caso de las espondiloartropatías seronegativas y la sacroileitis, buscarlas. No se encuentra lo que no se busca. Entonces, si a su paciente ven algo raro en la columna o sospechan por algún tipo de semiología, entonces, sin miedo, ordénenle también su resonancia, ojo, no rayos X, resonancia no solo de columna, sino también de pelvis, articulaciones sacroiliacas. Les van a agradecer a sus pacientes al no tener que llegar a esta columna en bambú, ¿no? Que es famoso en los rayos X, pero en la práctica no se traduce en cambios en el estilo de vida. Muy bien, entonces acá les dejo mi correo y mis redes sociales, mi canal de YouTube donde tengo otras ponencias subidas, mi Twitter donde me pueden contactar, también comparto varias cosas ahí, y mi Instagram donde también he compartido las mismas ponencias que en YouTube, pero va a estar más activo de ahora en adelante. Estoy atento a sus preguntas. Gracias por su atención. Muchas gracias por la ponencia realizada, doctor. Más bien por parte de los participantes, si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat.